nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantea el día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, primero 1000 disculpas porque nos conectamos 10 minutos tarde, pero tenemos un problema de sonido y pues no queríamos tener ningún inconveniente ya en la realización de la jornada académica. Bueno, bienvenidos a todos. Primero, agradecer a todas las personas que se han conectado, a las personas también que hacen posible esta conexión mes a mes. Bueno, ya ni modo de dar más tiempo para que se conecten, ya nos toca arrancar. Recordemos que nuestra jornada académica de dermatología la hacemos cada mes. 1000 disculpas porque en abril no se pudo hacer, había mucha actividad académica por parte de los dermatólogos y no se pudo cuadrar, ya quedaba muy encima para la de mayo, entonces quedamos en hacer la de mayo. Esta es la primera vez que nos pasa en todo el tiempo que llevamos de hacer de que estamos haciendo nuestras jornadas. Me presento para las personas que no me conocen, soy Liliana Muñoz, dermatóloga de la Fundación Valle del Lili y dermatopatóloga también de esta. Nuestra jornada es una jornada de dermatología que se hace en conjunto con los residentes de dermatología de la Universidad ICESI y de la Universidad Libre, mes a mes, el primer sábado de cada mes, si no ocurre ningún otro suceso académico. Esta es nuestra cita mensual. Inicialmente la estábamos haciendo de manera presencial, ahora la estamos haciendo de manera virtual. Estamos en mora de hacerla de manera híbrida, pero pues eso es a futuro. En este día, en el día de hoy, es nuestra jornada académica, la número 66. Tenemos dos temas súper interesantes. El primero es prurito en cuero cabelludo, un enfoque diagnóstico y terapéutico, que está a cargo de la doctora Jennifer Paola Rueda, residente de dermatología de la Universidad Libre, y la acompaña la profesora doctora Lauren Vanessa Valdivia, médico especialista en dermatología, fellow del programa de patología de pelo y uñas de la Universidad de Miami y docente de la Universidad Libre actualmente. Nuestro segundo tema, hoy es un día de pelo, como pueden ver. Nuestro segundo tema es enfermedades más comunes del pelo afro, a cargo de la doctora Yaisa Valeria Díaz, egresada de la Universidad ICESI ya hace unos años. En este momento, ya no es residente, ahí nos estábamos
en el título está mal. Ella fue residente egresada en la Universidad ICESI hace unos años. En este momento es dermatóloga del cuerpo de dermatólogo, del cuerpo docente de dermatología de la Universidad ICESI. Es especialista de tricología, perdón, y ella nos va a dar este tema. No tenemos en esta segunda conferencia un residente que nos acompañe, pero tenemos a la doctora Yaisa Díaz con este tema. También tenemos, como siempre, desde hace un tiempo, 2 asesores que nos acompañan mensualmente, que agradecemos su compromiso académico y docente. Está el doctor Juan Guillermo Chalela, dermatólogo, docente de la Universidad Militar y de la Universidad de los Andes, y tenemos al doctor Rafael Falabella, dermatólogo, profesor emérito de la Universidad del Valle y profesor de la Universidad Libre actualmente. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Vamos a dar inicio a nuestra jornada académica número 66 y empezamos con el primer tema: prurito en cuero cabelludo, un enfoque diagnóstico y terapéutico. Doctora Jennifer. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida, doctora. Perfecto. Bueno, ahí no sé si ya ven mi pantalla. Sí, sí la vemos. Perfecto, bueno, buenos días, me presento, mi nombre es Jennifer Rueda, soy médico residente de dermatología de primer año de la Universidad Libre y el día de hoy voy a presentar el tema titulado prurito en cuero cabelludo, a cargo también de mi tutora y docente, la doctora Lauren Valdivia, a quien agradezco profundamente su asesoría y acompañamiento a lo largo de la construcción de este tema. Para empezar, recordemos que el prurito en cuero cabelludo es un motivo de consulta muy frecuente en dermatología y en ocasiones es difícil y es un reto realizar su diagnóstico. Por eso, el día de hoy, el objetivo de esta charla es poder hacer un enfoque sistematizado a su diagnóstico y un enfoque terapéutico. Como definición, el prurito es la presencia de un hormigueo incómodo o sensación de inquietud que se asocia al deseo de rascarse. Hace parte de un criterio de una entidad denominada piel sensible, sabiendo que el cuero cabelludo es una localización especial y fue definido como una entidad en el 2017 en el International Forum for the Study of Itch, en el que se catalogó piel sensible como la aparición de sensaciones desagradables dadas por prurito, pero además escozor, ardor, dolor o sensación de hormigueo, a respuesta a estímulos que normalmente no lo deberían provocar y que no pueden explicarse por causas atribuibles a enfermedades en la piel. Suele dividirse en primario o secundario de acuerdo a si tiene o no patología dermatológica. Esta entidad tiene prevalencias muy heterogéneas que varían desde el 25 al 70% de predominio en mujeres, y es importante hacer la aclaración desde el inicio de la charla que corresponde a una entidad diferente y hace parte del globo general de prurito. Dentro de prurito, la epidemiología, a pesar de considerarse una causa muy común, hay pocos datos de su prevalencia. Encontramos algunos de ellos, unos en la población francesa, donde 1.011 individuos que tenían diagnóstico de patología en cuero cabelludo, el 25% presentó prurito en este sitio anatómico, pero además vemos que también puede estar asociado a prurito en otras áreas del cuerpo, como lo es el diagnóstico de prurito idiopático generalizado. En un estudio de 75 pacientes en un centro de Singapur, con este diagnóstico mostraron que el 13% de ellos tenían afectación del cuero cabelludo. Sin embargo, los datos siguen siendo muy limitados y esto es un buen motivo para investigar. Para comprender un poco por qué el prurito en cuero cabelludo es tan especial, se deben considerar las características anatómicas que el cuero cabelludo en sí tiene. Dentro de ellas y de las más importantes, vamos a ver que la inervación del cuero cabelludo se lleva a cabo por 3 ramas nerviosas. Vemos el nervio trigémino con sus 3 ramas haciendo énfasis en el cuero cabelludo. También vemos el plexo cervical y vemos las ramas dorsales cervicales. Entonces vamos a notar que hay un sinnúmero de nervios que van a llevar información y no solo por un solo tronco. Recordemos que la información desde el órgano sensitivo como la piel tiene un sinnúmero de receptores y terminaciones nerviosas que van a llevar la información a través del nervio aferente, que lleva su información al cerebro o médula espinal, y este responde a través de un nervio eferente
Esta inervación es de predominio del sistema nervioso autónomo por el sistema simpático. Es por esto que las terminaciones nerviosas van a ser muy importantes y tienen un factor diferenciador tanto en el cuero cabelludo como en la piel glabra, como lo vemos en la imagen inferior de la derecha. En la piel glabra notamos que hay un mayor número de terminaciones nerviosas encapsuladas que carece el cuero cabelludo, como lo es los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini. A diferencia, el cuero cabelludo tiene un sinnúmero de terminaciones nerviosas libres que se encuentran en epidermis, en dermis e hipodermis, y vemos que esas terminaciones nerviosas libres pueden ser de fibras mielinizadas como las A delta, que permiten llevar los estímulos de los receptores de forma mucho más rápida, y las fibras C, que son amielínicas, que llevan el estímulo de forma crónica y sorda. A su vez, vemos la inervación autónoma en músculos como el músculo piloerector, las fibras lanceoladas en la zona del bulbo y folículo piloso, y aquellas que se encuentran a nivel perivascular y envolviendo las glándulas sudoríparas ecrinas, lo que permiten una función autónoma de estas. También tenemos cambios de acuerdo al ciclo piloso. Vamos a tener que en la fase anágena hay una mayor inervación, por ende hay un mayor número de neuropéptidos estimulando esas fibras nerviosas y aumento de la vascularización perifolicular. Esto me va a llevar a que toda la cascada inflamatoria que viene por el torrente sanguíneo sea mucho más fácil de ingresar cuando hay un aumento de la vascularización, distinto o contrario a lo que sucede en la fase telógena, en donde disminuyen los neuropéptidos, las fibras nerviosas, ese estímulo de mastocitos, y hay una regresión de tipo angiogénica. Y vemos cómo hay un conglomerado de interacciones entre las células, como lo son los queratinocitos, las células del folículo piloso. Ellas a su vez tienen la capacidad de producir neuropéptidos, pero también tienen receptores importantes que los vamos a ir desglosando en unas diapositivas a continuación. Y vemos también la interacción del sistema inmune con células como los mastocitos, que liberan una gran cantidad de neuropéptidos, dentro de ellos la histamina, pero no solamente ella, capaces de generar y activar estos receptores del prurito. La vía de los mastocitos, vemos que los mastocitos pueden producir prurito a través de las vías histaminérgicas, donde van a liberar histamina y activan los receptores H1 y H4, pero se han venido estudiando los receptores H3 que actúan como supresores del prurito. Asimismo, los mastocitos son capaces de liberar otro tipo de neuropéptidos como las quinasas, las triptasas y las citoquinas, además de las neurotrofinas, como lo es el factor de crecimiento nervioso, importante en esa hiperplasia de las fibras nerviosas en el prurito crónico y en el aumento de mastocitos en las lesiones activas. Vemos receptores importantes que, como vimos en la imagen inicial, están en queratinocitos, folículos pilosos, fibras sensoriales, como es el activador de proteinasa 2. Este tiene la característica de que puede ser activado tanto por proteinasas exógenas, como las que se encuentran o liberan las bacterias, ácaros y hongos, siendo muy importante el papel externo del microbioma y de los factores que se encuentran en ese folículo piloso, pero también activadores de tipo endógeno como triptasas, que todas van a mediar las vías del prurito. Este receptor transitorio potencial vaniloide es muy importante, tiene varios blancos terapéuticos, se encuentra en un sinnúmero de células, dentro de ellas el folículo piloso y los vasos sanguíneos, y vemos que también tiene activadores exógenos, dentro de ellos la capsaicina, que la encontramos en comida picante, que tiene pimienta roja, pero también liberada por el calor o la acidosis, o de receptores o actividad tipo vaniloide endógena, como lo son el ácido araquidónico, la peroxidación lipídica y los endocannabinoides, que también me activan este receptor que genera prurito. Importante, este prurito va a ir acompañado de sensación de calor y ardor, que es lo que comúnmente vemos cuando tratamos los pacientes con medicamentos como el tacrolimus o como la capsaicina tópica, indicadas para el prurito. Y esto se debe a que este receptor tiene una inhibición del prurito dado por suprimir la inducción del prurito a través de su activación permanente.
Dentro de los receptores de opioides tenemos a nivel periférico el receptor tipo mu, delta y kappa. Ellos son activados por péptidos como las encefalinas, las endorfinas y las endomorfinas. La importancia del receptor kappa es que suprime el prurito. Ya hay algunos medicamentos que se comercializan en Europa para el prurito urémico que tienen esta actividad en este receptor, pero tenemos los receptores tipo mu. Ellos tienen la capacidad de, si son agonistas analgésicos, porque por estos receptores también se va a llevar la información de tipo nociceptiva, los agonistas analgésicos, como lo es la morfina, disminuyen la inhibición del prurito. Por eso vemos pacientes en tratamiento con opioide que hasta el 10% de ellos pueden presentar prurito secundario. Y tenemos los antagonistas que me van a inhibir directamente la vía del prurito, como lo es la naloxona tópica o la naltrexona oral. Los receptores cannabinoides 1 y 2 inhiben las vías del prurito, sin embargo, todavía no hay medicamentos tópicos aprobados por la FDA para esta patología, y tenemos citoquinas que son liberadas por las células que se encuentran en la piel, los queratinocitos, macrófagos, células dendríticas, dentro de ellas la interleuquina 31 por excelencia, que es la vía del prurito no histaminérgica, pero también la liberación de otras interleuquinas como la 4, que tiene una sobreexpresión en la epidermis y permite una inflamación de tipo pruriginosa, o la interleuquina 2, que aunque tiene efectos rápidos y poco pluritogénicos, activa las vías nociceptivas tipo C que me van a perpetuar esos síntomas del prurito, como se encuentra en la dermatitis atópica y en la psoriasis. Dentro del microbioma cutáneo sabemos que esta es la interacción entre microorganismos, la cantidad y la composición de sebo. Sabemos que hay cambios en el contenido de sebo que se asocian a prurito y ellos permiten una adecuada función de la barrera, mejorando el prurito. Si hay cambio en este contenido de sebo, también me va a interactuar con los microorganismos que allí habitan, como lo es la malacesia, que está rodeada de una envoltura de tipo lipídico. Al haber un cambio de estos lípidos de ser proinflamatorios, como lo es los ácidos grasos libres, vamos a ver que esa envoltura disminuye esos lípidos y tenemos aumento de las interleuquinas 6, 8, y vemos como la malacesia globosa, que esa capsular, aumenta 6 veces la interleuquina 8. A su vez, el aumento en el estafilococo aureus, él tiene la capacidad de hidrolizar ácidos grasos libres, que son mucho más inflamatorios y activan una respuesta de tipo inflamatoria, como la interleuquina 8 y 31, que se encuentra en la vía pluripatogénica. Una vez conocido pues todo el componente fisiopatológico del prurito y la capacidad que tiene de hacerlo en el cuero cabelludo, vamos a enfocar este paciente para evaluarlo a través de los 5 pasos que nos propone el doctor Shapiro y colaboradores. Realizamos, al escuchar al paciente, una encuesta dirigida sobre dónde se localiza el prurito, si afecta a otros sitios del cuerpo, si se ha asociado a caída de cabello, cómo son los hábitos de higiene, si ha usado nuevos tratamientos capilares, cuánto tiempo lleva este prurito, si hay factores que lo exacerben o lo mejoren, cómo es el comportamiento del rascado. Vamos a ir a evaluar a este paciente a través de un examen físico donde podemos tocar las lesiones, ver el componente graso del cuero cabelludo, si hay descamación, si hay lesiones activas dermatológicas. Podemos usar el dermatoscopio para hacer una adecuada tricoscopia. Recordemos que la tricoscopia nos va a permitir evaluar algunos hallazgos al examen físico. Ninguno son patognomónicos de ninguna enfermedad, pero nos ayudan en el enfoque de esta, y de ser necesario vamos a tomar muestras. Ahora bien, el enfoque diagnóstico lo hemos dividido en si el paciente al examen físico tenemos lesiones dermatológicas, y el abordaje lo haremos según la lesión dermatológica que presente el paciente, teniendo en cuenta que puede haber más de una lesión en el cuero cabelludo. Y si no tiene lesiones dermatológicas, vamos a ir a buscar otras causas, como lo son las sistémicas, el prurito psicógeno y el neuropático. Recuerden que estos 2 enfoques pueden estar en presencia o no de caída de cabello, y les dejo el acrónimo SCALP, que nos resume las 6 causas más frecuentes de prurito en cuero cabelludo, que son dermatitis seborreica, dermatitis de contacto, ansiedad, líquen plano pilar, las infestaciones por Tinea capitis y la psoriasis. Vamos a iniciar este enfoque según el tipo de lesión e iniciaremos con las que presentan eritema y descamación.
Dentro de ella, la dermatitis seborreica, recordemos que es el resultado de una interacción entre la piel del cuero cabelludo, las secreciones sebáceas, el hongo como la malacesia y el sistema inmune cutáneo alterado, va a afectar al 16% de la población adulta. El 50% de los pacientes con dermatitis seborreica se quejan de prurito en cuero cabelludo y este tiene una relación directa con los niveles de histamina. Como tips en el momento del examen físico y el interrogatorio del paciente, ellos suelen asociar que el prurito disminuye de intensidad después del lavado. Podemos ver al examen físico otras lesiones seborreicas que acompañan la dermatitis seborreica en cuero cabelludo. A la tricoscopia podemos hacer diagnóstico diferencial con dermatitis de contacto y psoriasis, y recordemos que la reducción de histamina a través de uso de champús como el piritionato de zinc tiene efectos beneficiosos en el prurito. En la imagen tricoscópica, la imagen C y D, que son las que se encuentran en el centro, nos evalúan los hallazgos de una dermatitis seborreica. Vamos a ver esos puntos amarillos que pueden ser perifoliculares y vemos esos vasos dilatados que son de un calibre menor a un pelo terminal, y vamos a diferenciarlo de los hallazgos tricoscópicos que vemos hacia la izquierda, que son de psoriasis, en los que vemos vasos en horquilla, vasos glomerulares dispuestos en un patrón muy regular, o puntos o globos rojos que se encuentran en un patrón bastante regular, que difiere de los hallazgos que se encuentran en una dermatitis de contacto donde presentan patrones irregulares. La psoriasis, recordemos que casi el 100% de los pacientes van a tener prurito cuando hay psoriasis. El 80% de ellos asocian este prurito a prurito en cuero cabelludo, y este tiene una correlación positiva entre la gravedad de la psoriasis y la gravedad del prurito. Tiene un gran impacto negativo en la calidad de vida. Dentro del enfoque diagnóstico, el prurito suele ser intermitente, está asociado a factores exacerbantes como el estrés y la temperatura, suele asociarse a efluvios telógenos y en casos graves podemos llamarlo de que es la alopecia psoriásica. Dentro de los hallazgos tricoscópicos, esta revisión sistemática publicada en el 2022, donde se muestran hallazgos tricoscópicos de enfermedades inflamatorias y nos hacen una correlación con la histopatología, vamos a ver, como previamente lo mencioné, en la psoriasis, por ese adelgazamiento epidérmico, esos vasos suprapapilares van a permitir ver a la tricoscopia asas rojas retorcidas, vasos glomerulares dispuestos en un patrón muy regular y puntos y globos de eritematosos dispuestos en ese patrón característicamente regular. Se asocia también a descamación. Esta escama suele ser de tipo perifolicular, blanca, es bastante gruesa, bastante amplia, y vemos que puede tener el signo de Auspitz, que es al desprenderla se dificulta desprender y deja un sangrado puntiforme en el cuero cabelludo. Vemos cómo se diferencia de otros tipos de descamación, como lo vemos en la imagen C, D, E y F, que corresponden a otras patologías como la dermatitis seborreica, el dique en plano pilar, con esa descamación perifolicular característica. La dermatitis de contacto, vemos cómo esa dermatitis de contacto se asocia a otros trastornos del cuero cabelludo por pérdida de la barrera cutánea y predispone a sensibilizaciones. Es importante realizar un test de parche y ella tiene tres características importantes, que es el prurito, el eritema y la descamación. Dentro de los hallazgos químicos más frecuentemente encontrados se encuentran alergenos como la fenilendiamina, que se encuentra en champús o productos capilares, pero también el minoxidil tópico de predominio en solución suele ser bastante irritante. Esta descamación puede estar dispuesta en forma de parches, como lo ven en la imagen A y B. Recordemos que esta descamación tiende a ser de predominio blanca, aunque también puede tener un color amarillento, o puede ser difusa, dispuesta en todo el cuero cabelludo. Tenemos la descamación, como ya les dije, blanca o amarillenta sobre una base que tiende a ser eritematosa, y pueden asociarse a otros síntomas donde entra el prurito, las vesículas y las costras, como los vemos en estas imágenes.
El síndrome de cuero cabelludo es una variante de la rosácea, es muy poco conocida, se ha asociado a rosácea facial, sobre todo la variante de tipo granulomatosa. En esta imagen vemos un paciente con predominio de pápulas y zonas inflamadas hacia la región centrofacial y vemos que en el cuero cabelludo hay estas lesiones que son pápulas, pústulas y telangiectasias. Frecuentemente el paciente lo asocia a prurito, escozor y ardor. Suele ser resistente a corticoides tópicos, pero responde muy bien a tetraciclinas orales y puede estar asociado a otros tipos de alopecia, como lo son la androgenética. Dentro de la tiña de la cabeza o la tiña capitis encontramos alrededor del mundo, dentro de su epidemiología, que es más frecuente el trichophytum. Sin embargo, en América Latina y estudios realizados en Colombia e incluso en nuestra población de Cali, en uno de los estudios que realizó uno de nuestros residentes, aunque son muy pocos los casos en donde se pide KOH cultivo, ellos se encuentran de predominio el Microsporum canis, variando al resto del mundo como se encontraba en la epidemiología. Es más frecuente en niños, sobre todo en varones, por la propagación de las esporas en el cabello corto. Se ha asociado a condiciones de mala higiene y pobreza. Tenemos 5 variantes de tiña capitis y estas se relacionan de acuerdo al compromiso de infección, puede ser de tipo endotrix o ectotrix. Vemos que puede estar asociado o no a alopecia de acuerdo a su variante clásica. Hay un prurito intenso en cada una de ellas asociado a eritema y descamación. Vemos que la luz de Wood nos puede ayudar al diagnóstico, sobre todo cuando es de tipo microspórica, porque ella tiene una infección de tipo ectotrix, lo que hace que realce a la luz de Wood a un color verde fluorescente. Y tenemos que pueden haber antecedentes familiares o contactos escolares con tiña capitis o tiñas en el paciente en otras localizaciones, por lo que es importante hacer un examen completo del paciente. A la tricoscopia vemos característicamente los pelos en coma, en sacacorchos, pelos cortos y puntos negros, dado que se rompe el pelo a la altura del infundíbulo. Es ideal realizar un cultivo y un KOH no solo para contribuir a la epidemiología local, sino para realizar un tratamiento dirigido, y la luz de Wood, como les mostré, puede ayudar a identificar el tipo al que estamos enfrentándonos. La dermatomiositis se asocia a prurito hasta en el 94% de los pacientes, tiene afectación en el cuero cabelludo. Sin embargo, pueden haber otras manifestaciones clínicas evidentes. Hay una disminución de las fibras epidérmicas, por lo que este prurito está asociado a una neuropatía de fibras pequeñas. El paciente en el cuero cabelludo suele tener eritema, atrofia, descamación y una alopecia difusa de tipo no cicatricial. Puede asociarse también a efluvios telógenos agudos y tiene otras características a nivel clínico, como ya lo conocemos: debilidad proximal, erupción en el heliotropo, pápulas de Gottron o el signo de Gottron. Dentro de los hallazgos tricoscópicos importantes, vamos a ver que la tricoscopia presenta capilares engrosados. Ellos suelen tener un mayor grosor que el pelo terminal. Hay una descamación de tipo peripilar. Pueden haber pelos en penacho y escamas interfoliculares en casi la mitad de los pacientes. También podemos ayudarnos de una capilaroscopia que va a ser positiva en el pliegue ungueal en el 50% de los pacientes. El cuero cabelludo sensible, como les mencioné al inicio de la charla, es una entidad aparte que, si bien cursa con prurito, tiene otros criterios para su diagnóstico. Suele ser una afectación común, se relaciona con otras enfermedades que afecten el sistema nervioso cutáneo o la barrera cutánea, como lo es la dermatitis atópica. El prurito en cuero cabelludo está presente en el 60% de los casos. Tiene otras manifestaciones, como lo mencionaba previamente. Suele asociarse a empeorarse cuando se expone a factores físicos, psicológicos y hormonales. Debido a que hay una barrera cutánea alterada, puede existir o no el eritema difuso. Este artículo, en el que se hace un estudio en el 2018, se evalúan pacientes que ya tenían diagnóstico de piel sensible, se les pregunta sobre los síntomas en el cuero cabelludo y encontramos que en esta amplia muestra de 1011 pacientes, el 13.5 tenían prurito en cuero cabelludo,
cuando tenían un diagnóstico de piel sensible o muy sensible, y el 8.3% tenían prurito en cuero cabelludo cuando el diagnóstico era piel sensible ligeramente o no sensible. Esto nos da a entender que a medida que aumenta la sensibilidad en la piel, aumentan los síntomas de prurito. La dermatitis atópica, recordemos que puede afectar incluso a la mitad de los pacientes en el cuero cabelludo, suele tener o asociarse a otras lesiones como las que vemos en piel, como el eritema y la cerosis. Recordemos que hacía parte de los criterios menores cuando se hacía el diagnóstico por criterios menores y mayores, que esto ya cambió. Si el diagnóstico es, si vemos una sospecha clínica bastante bizarra, podemos ayudarnos de una histopatología, donde vamos a encontrar un patrón esponjiforme con eosinófilos y linfocitos que nos va a diferir de otros tipos de alopecia o de otros tipos de prurito en cuero cabelludo, como los que tienen las dermatitis o los líquidos. Según el tipo de lesión, avanzamos en lesiones de tipo alopécicas. Vamos a ver que las alopecias inicialmente deben siempre dividirse en no cicatriciales o cicatriciales de acuerdo a la pérdida de la unidad folículo-pilosebácea. Dentro de las no cicatriciales encontramos la alopecia areata. Ella suele ser asintomática, una alopecia asintomática por excelencia. Sin embargo, se ha encontrado que menos del 20% de los pacientes pueden asociar prurito en cuero cabelludo, y esto tiene una connotación importante, ya que refiere signo de actividad y desarrollo de nuevas placas. Esto se va a asociar con la liberación de histamina y triptasa de los mastocitos, y hay una infiltración linfocítica con liberación de interleuquina 31 que me va a potenciar esta vía pluripatogénica no histaminérgica. La alopecia androgenética, el síntoma inicial en más del 50% de los pacientes suele ser el prurito. También puede asociarse a otras manifestaciones como la tricodinia. Ella puede estar asociada a una dermatitis seborreica concomitante, por lo que tendremos dos entidades que pueden llegar a producir prurito, y su enfoque clínico se hará de acuerdo a los hallazgos tricoscópicos y la escala de severidad del paciente. El efluvio telógeno presenta más tricodinia que prurito. Sin embargo, el 20% de los pacientes pueden considerar el prurito un síntoma inicial, es casi exclusivo de la actividad y puede asociarse concomitante con dermatitis seborreica, que me empeorará este prurito. Dentro de las alopecias cicatriciales tenemos el líquen plano pilar. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, tiene una media de edad entre los 30 a los 60 años, se asocia al líquen plano cutáneo incluso hasta el 28% de los pacientes, que nos va a permitir ayudar o a enfocar mejor el diagnóstico. Clínicamente vemos esos pacientes con un eritema perifolicular, hiperkeratosis, alopecia, vemos parches atóficos y cicatriciales, y es bastante pruriginoso. El 90% de los pacientes pueden llegar a tener prurito. A la tricoscopia vemos áreas sin estructuras como las localizadas en esta imagen, a los pigmentados marrones y escamación perifolicular son las características más encontradas en este tipo de pacientes. La alopecia frontal fibrosante, aunque es más frecuente en posmenopáusicas, ya encontramos pacientes hombres y en edades tempranas que también pueden tener este tipo de patrón alopécico cicatricial. Se asocia a prurito en el 67% de los pacientes y puede tener otros síntomas como la tricodinia en el 21%. Característicamente se da por ese retroceso de la línea de implantación frontal, como lo vemos en la imagen, pápulas foliculares faciales, hay pérdida de las cejas, hay pérdida de las patillas, y puede haber pérdida de tipo no cicatricial en otras zonas del cuerpo, como lo es axilas y genitales. Característicamente tiene el signo del pelo solitario a la tricoscopia, y un hallazgo clásico es la pérdida de pelos vellosos. Vemos en esta tricoscopia que hay folículos pilosos vacíos con ausencia de ostium folicular, hay eritema perifolicular, hiperkeratosis perifolicular. En estas dos imágenes tricoscópicas vemos ausencia de los pelos vellosos y vemos esos pelos solitarios como los que se muestran en las flechas rojas. El lupus discoide, si bien es más frecuente en mujeres que en hombres, vemos esta imagen de un paciente de nuestro servicio masculino con múltiples placas de lupus discoide. Se quejaba de prurito y encontramos que es que el prurito se encuentra en el 65% de los pacientes. Vemos esos parches alopécicos cicatriciales, pueden ser hipo o hiperpigmentados. La tricoscopia
suele ayudarnos con el diagnóstico. Hay esa hiperkeratosis folicular, áreas de hipo o hiperpigmentación, vemos esos vasos dilatados, aumentados del tamaño, que tienen un grosor mucho mayor que el pelo terminal, y la histopatología nos va a mostrar una dermatitis vacuolar de interfase con queratinocitos disqueratóxicos, infiltrado linfocítico y mucina dérmica. La alopecia cicatricial centrífuga central es la causa más común de caída permanente de cabello en afroamericanos, es de predominio en mujeres, suele en algunos de ellos tener un patrón de herencia autosómica dominante y se diagnostica en la edad media. Los síntomas son poco comunes o ausentes, sin embargo, uno de los que está presentes es el prurito, sobre todo en las áreas que están involucradas. Recordemos que esto es una alopecia de tipo cicatricial, de extensión centrífuga, y el prurito se relaciona con actividad y severidad de la enfermedad. A la tricoscopia vemos esa inflamación foliculoconcéntrica que preserva esa red de pigmento característica en el fondo. Los signos inflamatorios, de acuerdo a la enfermedad, es esa descamación perifolicular que no es tan evidente como en el líquen plano, generalmente suele ser leve, y hay signos de fibrosis, como lo ven, que son los puntos blancos, los parches blancos irregulares y esos halos perifoliculares blanco-grisáceos. La foliculitis de Calvin, vemos que a diferencia de las otras patologías cicatriciales, esta es en adultos jóvenes, predomina en el sexo masculino, hay prurito en el 68% de los pacientes. Característicamente estos parches alopécicos cicatriciales suelen estar en vértex y en zona occipital y tienen signos tricoscópicos muy característicos, como lo son los pelos en penacho, que son más de 5 pelos terminales saliendo por una sola apertura folicular. Pueden haber pústulas, eritema difuso, y en los mechones de pelo pueden haber costras o escamas concéntricas, amarillentas o hemorrágicas rodeando estos pelos terminales. Continuando con la presencia de lesiones, vamos a ver las de tipo urticaria. Recordemos que tenemos 3 tipos de urticaria, todas ellas se asocian con irritación, prurito, escozor y ardor. Vamos a hacer el enfoque diagnóstico según otras características clínicas que presenten. Tenemos la de contacto, donde sabemos que hay una interacción de una sustancia irritante y alérgica. En este caso, este bebecito tenía un contacto irritante con el aminofenol que se encontraba en el champú que usaban para lavarle y hacerle su higiene diaria. El cuero cabelludo, al tener esas características particulares anatómicas, no permite hacer un gran edema, por lo que el síntoma principal va a ser el prurito. Sin embargo, veíamos que donde caía la espuma se presentaban esas lesiones de tipo urticarial. En la urticaria papulosa vemos la lesión primaria característica, que es la seropápula, se encuentra en zonas más fotoexpuestas. Sin embargo, en niños donde la cantidad del pelo todavía no es muy abundante, vamos a ver que pueden comprometer el cuero cabelludo. Y la urticaria vasculítica, en este paciente lo que ya él nos refería era el prurito y el ardor. Sin embargo, veíamos que esos abones que ya habían desaparecido dejaban esas lesiones hiperpigmentadas en la zona frontal. Dentro de las infestaciones, recordemos que ellas tienen una afectación mundial. Dentro de las más frecuentes tenemos la pediculosis. El prurito va a ser secundaria a la reacción alérgica a la saliva del parásito. Dentro de la primera infestación, este prurito puede demorarse hasta 6 semanas, de aquí que haga la respuesta tipo 4 de sensibilidad, pero en las siguientes infestaciones el prurito puede ser casi inmediato. Está asociado a hiperkeratosis, puede haber un sobrecrecimiento bacteriano, sobreinfecciones, linfadenopatías o escoriaciones o lesiones secundarias al rascado. Vamos a ver, para su diagnóstico, pues vamos a ver las lesiones con los piojos o las liendras, que son los huevos que se van a encontrar en el cuero cabelludo. Pueden verse al ojo desnudo o a la tricoscopia. Y la escabiosis, que es una de nuestras segundas infestaciones, que también tiene una distribución amplia, es un ectoparásito. Recordemos que no es común encontrar lesiones de escabiosis en el cuero cabelludo en adultos sanos. Puede encontrarse en inmunosuprimidos o en niños, por lo que es el prurito en cuero cabelludo asociado a síntomas y signos de escabiosis en otras áreas del cuerpo nos hace pensar de un signo de alarma o de inmunosupresión. Este
Este se ha asociado a factores de pobreza, malas condiciones de higiene, y en adultos puede haber un contacto sexual o de fomitis. Vemos estos hallazgos característicos de pápulas y costras que comprometen las palmas, las plantas, los pliegues interdigitales. Recuerden sospechar inmunosupresión en el momento en que se presente en un paciente en cuero cabelludo, un adulto. Este prurito se da como una respuesta a la saliva, a la materia fecal o los huevos. Tiene un periodo de sensibilización de 30 días y recordemos que puede durar esta sensibilización incluso más de un año, a lo que llamamos el prurigo escabiótico, que queda después de la resolución de la enfermedad y se debe al número elevado de mastocitos en la piel. Para finalizar, lo que es con lesiones, según el tipo de lesión, vamos a evaluar que pueden haber otras lesiones, tanto de patologías tumorales benignas o malignas. Tenemos las queratosis seborreicas, los queratoacantomas en el cuero cabelludo, tenemos linfomas, variantes foliculotrópicas en cuero cabelludo o lesiones que quedan después de un trauma, como son tanto quemaduras o cicatrices de tipo hipertróficas o queloides, que suelen ser bastante pruriginosas. A colación también traigo la erupción eosinofílica polimorfa y pruriginosa asociada a radioterapia, ya que pues los efectos de la radiación solar han aumentado la prevalencia de cáncer de piel, y dentro de los tratamientos y ayudas terapéuticas se encuentra la radioterapia, que muchos de ellos se encuentran en cabeza y cuello como una localización de áreas fotoexpuestas. Recordemos que esta entidad se localiza en el sitio donde se hace la radioterapia. Clínicamente se ven escoriaciones, pápulas, eritemas o abones, raramente vesículas, pústulas y ampollas, y vamos a tener el antecedente claro del paciente. Si bien no encontramos en un paciente una lesión característica dermatológica en el cuero cabelludo, vamos a abordar este paciente sin lesiones y vamos a ver otras manifestaciones, como son las manifestaciones sistémicas. Recordemos que no vamos a encontrar lesiones dermatológicas, pero sí pueden haber lesiones secundarias al rascado, como en esta imagen, un líquen simple crónico en un paciente que por frotamiento y rascado crónico a la tricoscopia muestra aperturas foliculares prominentes, folículos vacíos, pelos rotos y tricoptilosis. Y también podemos ver lesiones asociadas a enfermedades sistémicas como lesiones de tipo urticarial, vasculíticas o infiltraciones granulomatosas o placas. Dentro de las enfermedades sistémicas es muy importante en la anamnesis del paciente evaluar estos antecedentes y a través de un manejo multidisciplinario ver que estas enfermedades de tipo metabólicas en predominio estén controladas, porque vamos a ver que estas enfermedades metabólicas tienen una alteración de los nervios centrales y periféricos, sobre todo tienen un compromiso de los receptores mu y kappa. Hay un incremento de la liberación de histamina y triptasa, y esto me va a llevar al prurito persistente. Esto tiene como características clínicas que el prurito no solamente va a estar en cuero cabelludo, sino también en otras partes del cuerpo. Las causas hepatobiliares, como las colestasis secundarias, obstrucción mecánica, alteraciones metabólicas o la inflamación, alteran el tono de los receptores de los opioides. Causas paraneoplásicas, que suelen ser pruritos de inicio más abrupto, asociadas a lesiones dermatológicas generalizadas en otras áreas del cuerpo. O dentro de nuestro panel diagnóstico, si no encontramos alguna lesión dermatológica que nos haga sospechar en un diagnóstico, podemos solicitar exámenes de laboratorio como VIH, hepatitis C o deficiencias nutricionales, si en el interrogatorio lo requiere. Dentro de otras encontramos medicamentos que pueden causar prurito y el embarazo, que deben ser manejados por un equipo multidisciplinario. El prurito neuropático, a su vez, recordemos que es causado por un daño en las vías pluriceptivas o supresoras del prurito, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Esta vía aferente puede estar alterada y esto me va a llevar a generar un mayor prurito. El prurito neuropático, vamos a ver que se debe sospechar cuando existen causas neurológicas en un paciente que presenta alteraciones sensoriales como parestesias, hipoestesias, hiperalgesias en la misma zona y no vemos una causa dermatológica o sistémica evidente. Estos pacientes suelen tener enfermedades en la columna cervical o cirugías previas en esta zona. Y vamos a ver que debemos hacer un examen neurológico, importante una derivación al neurólogo para que pueda evaluar las funciones de los pares craneales, sensaciones
de temperatura, tacto y dolor, y es posible que requiera consulta con exámenes como electromiografías, estudios de conducción nerviosa o resonancias magnéticas si se está sospechando algún tipo de tumor. Dentro de las causas periféricas del prurito neuropático encontramos por excelencia el prurito posherpético, que es totalmente diferente a la neuralgia posherpética, suele afectar a 1/3 de los pacientes que han tenido herpes zóster, es más frecuente cuando la afectación es en cabeza y cuello, y la gravedad del prurito se va a asociar con el daño que haya dejado el herpes zóster en las vías nerviosas. Otra de las causas es la neuropatía periférica. Recordemos que es frecuente en pacientes diabéticos o con otras alteraciones metabólicas, va a afectar otros sitios y no solo el cuero cabelludo, y al controlar esta glicemia vamos a ver que mejora el prurito eficazmente. Dentro de las causas centrales tenemos tumores cerebrales, abscesos, ACV, secuelas de los mismos o tumores en la médula espinal, y por eso es muy importante, reitero, el manejo multidisciplinar. El prurito psicógeno va a ser un diagnóstico de exclusión cuando no existe ninguna causa dermatológica, sistémica o neurológica de dicha molestia. Generalmente se necesitan varias visitas para determinar esta causa. Vamos a ver que ahí debe haber una muy buena relación médico-paciente para tener una historia adecuada social, para hacer preguntas sobre el sistema de apoyo del paciente, su ocupación, si hay factores estresantes o acontecimientos importantes en su vida, antecedentes familiares o personales de enfermedades psiquiátricas, como son los hábitos del sueño, ejercicio o incluso el consumo de sustancias psicoactivas. Esto le permitirá al dermatólogo tener un mejor enfoque sobre este tipo de prurito. En este estudio retrospectivo, en el 2010, donde se tomaron 139 pacientes que tenían prurito crónico, encontramos que los pacientes psiquiátricos tenían mayor prevalencia de prurito en cuero cabelludo, siendo 16.7 versus los no psiquiátricos un 10%. Dentro de las causas psicógenas encontradas en este artículo encontraron la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, delirio de parasitosis, que comúnmente lo vemos en la consulta, alucinaciones táctiles y trastornos somatomorfos, y el estrés puede ser el prurito la primera manifestación. Haciendo el enfoque terapéutico, vamos a enfocar a nuestros pacientes a un tratamiento de 3 pasos. Idealmente debe ser este tratamiento en conjunto. Debemos enfocar cómo es el cuidado del cuero cabelludo, resolver patologías de base que puedan tener los pacientes e iniciar medicamentos tópicos o sistémicos concomitantes de acuerdo a la severidad del prurito. Sin embargo, en este enfoque faltan muchos estudios de muy buena calidad que respalden tratamientos tanto tópicos como orales para el prurito. En esta charla traté de recopilar las mejores publicaciones y recomendaciones de la literatura. Vamos con el cuidado del cuero cabelludo. Es importante disminuir o eliminar esos posibles desencadenantes. Como vimos, uno de los causantes de irritación va a ser el minoxidil. Antes de retirarlo, podríamos pasarlo a minoxidil espuma, y muchas veces la mayoría de los pacientes mejoran con esta intervención. Si no, podríamos tomarlo de forma oral si se puede en este paciente. Evitemos las exfoliaciones, alisados o procedimientos químicos y de calor. Estos me van a alterar el microambiente cutáneo del folículo piloso y me pueden exacerbar patologías de base. Hábitos de higiene. Es muy importante preguntarle a los pacientes cada cuánto se lavan el cuero cabelludo, ya que los hábitos de higiene y los tratamientos capilares deben ser enfocados a su patología de base, y idealmente los productos hidratantes que contengan glicerina, ácido hialurónico, aceites o ceramidas deberán ser usados de medios a puntas. Ya hay estudios que indican la importancia y el impacto que tiene el lavado frecuente con shampoo en el cuero cabelludo en condiciones capilares. Este artículo es muy, muy bonito, del 2021, por la doctora Antonella Toschi, donde combina en el artículo 2 estudios, uno epidemiológico en donde tomó 1.500 pacientes, los dividió de acuerdo a la frecuencia del lavado, que iba de menos de una vez a la semana hasta todos los días, y un estudio de tratamiento en el que tomó 60 pacientes, no se hizo lavado del cuero cabelludo por una semana, se tomaron muestras capilares y luego se compararon cuando se hizo un lavado diario por 4 semanas. Y lo que evidenció este estudio es en los participantes es una reducción, como lo vemos en la gráfica,
en todos los componentes, en los pacientes que se lavaban diariamente el cuero cabelludo, hubo una reducción total del sebo, una reducción de los lípidos de oxidación total, el lavado diario dejaba o disminuía ese brillo grasoso del cuero cabelludo y disminuía la absorción del vapor de agua, lo que nos hace entender que hay una mejor cutícula o una cutícula del cuero cabelludo mucho más sana. También los participantes en el estudio epidemiológico evidenciaron que había menor descamación a mayor frecuencia del lavado y había una reducción de la gravedad de la caspa, el prurito y la sequedad en los pacientes que hacían un lavado diario versus los que lo hacían 1 a 2 veces por semana. Dentro de los tratamientos tópicos tenemos la capsaicina 0.025 a 1% en crema. Recordemos que esta es una sustancia derivada de la pimienta roja que va a activar inicialmente los receptores vaneloides tipo 1, pero recuerden que la activación, estos receptores generan una inhibición al haber una activación permanente del mismo, por lo que al inicio ellos van a inducir una sensación de prurito, escozor y ardor, pero va a reducirse en los siguientes 7 a 10 días, mostrando efectos bastante positivos para el manejo del prurito en el cuero cabelludo, de acuerdo a la frecuencia de su uso. Suele usarse 1 vez al día. El tacrolimus, recordemos que comercialmente este viene en ungüento, por lo que cosméticamente no es muy adecuado para ponerlo o aplicarlo en el cuero cabelludo. Recomendamos hacerlo de forma magistral en loción al 0,1% o al 0.03%. Ellos son inhibidores de la calcineurina, tienen un efecto antiinflamatorio y modulador, y recordemos que también tienen actividad en los receptores vaneloides tipo 1, por lo que también tienen esa sensación pruriginosa o de ardor en el inicio de la terapia. Se recomienda usarlo 1 a 2 veces al día. Los corticoides tópicos, vamos desde corticoides de baja potencia a alta potencia. La frecuencia de uso va a ser de acuerdo a la percepción del médico de las manifestaciones clínicas. Puede usarse 1 a 2 veces al día. El tratamiento sistémico debe iniciarse concomitante con todas las recomendaciones de higiene, cuidado y tratamientos tópicos si hay una sensibilidad severa o si es refractario a terapias previas. Los antidepresivos tricíclicos se han usado para el prurito crónico y las disestesias, inhiben la recaptación de serotonina y norepinefrina, bloquean los receptores de histamina y acetilcolina. Podemos usar dosis de 10 a 25 miligramos día, doxepina de 10 a 20 miligramos día con muy buenos efectos. Tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, útil en el prurito psicógeno, dentro de ellos la venlafaxina 75 miligramos día, y anticonvulsivos que ellos me van a inhibir la vía aferente neuropática y esto hace que se inhiba el prurito. Suelen usarse con mayor frecuencia para dolor neuropático, prurito de tipo neuropático. La gabapentina podemos iniciar con dosis de 300 miligramos e ir hasta 2.400 miligramos día. Tenemos la pregabalina 75 miligramos que puede usarse diaria o cada 12 horas con una dosis máxima de 600 miligramos día. A mayor dosis, mayor cantidad de efectos adversos. Sin embargo, para el prurito los pacientes suelen mejorarse con dosis mínimas. Recordemos que todo este manejo debe ser guiado también por un equipo multidisciplinario donde exista la clínica de dolor, manejo por neurología, psiquiatría, de acuerdo a las condiciones de base que tenga el paciente. El uso de corticoides sistémicos no está respaldado por estudios clínicos, sin embargo, en la práctica médica muestra muy buenos resultados. Idealmente, si se van a usar, recordemos usar ciclos cortos de prednisolona a 0.5 miligramos kilo día, máximo 2 semanas, y hacer un destete o una reducción gradual del mismo. La naltrexona, recordemos que es un antagonista de esos receptores opioides que me van a inhibir la vía del prurito. Usamos dosis bajas, menos a 5 miligramos día, podemos iniciar con 1 a 3 miligramos día y además va a tener un efecto analgésico y antiinflamatorio. Y el propanolol, hay muy pocos reportes de caso, pero con una muy buena respuesta sobre el uso de 10 miligramos día. Los síntomas mejoran incluso después de la primera semana de uso.
Esta sería la escalera diagnóstica para el enfoque terapéutico, el cuidado del cuero cabelludo con las recomendaciones previamente dadas. En el manejo tópico y local, decidí dejarles el crisabolol 2% al 2% en crema 1 o 2 veces al día. Recordemos que este todavía no está aprobado para el manejo del prurito, sino únicamente para la dermatitis atópica, pero ha tenido muy buenos efectos en los reportes de caso que pude revisar. Y el manejo sistémico con las dosis como previamente fueron mencionadas. Recordemos que también pueden haber otros tipos de tratamiento cuando lo hacemos con enfoques multidisciplinarios. Este reporte de caso en donde se reportaban 2 pacientes con prurito recalcitrante en cuero cabelludo, secundario a un prurito de tipo neuropático con patologías cervicales. Vemos en la imagen estas lesiones descamativas, eritematosas, con zonas ya de liquinificación y escoriaciones que afectaban realmente la calidad de vida de los pacientes, y a través de un bloqueo bilateral del nervio occipital por clínica del dolor con bupivacaína, mejoró significativamente los signos del prurito, mejorando las lesiones de piel, y este bloqueo duró por 4 semanas. Como conclusiones, recordemos que el prurito en cuero cabelludo es frecuente y tiene múltiples etiologías. Llegar al diagnóstico adecuado requiere un abordaje clínico sistematizado y apoyo de tricoscopia. Elimine siempre factores desencadenantes en los pacientes, irritantes, tinturas, químicos o la tracción, y de ser necesario use test de parches y sospecha de dermatitis de contacto. Si hay una patología de base, asegúrese que esté controlada. Considere siempre el apoyo de un equipo multidisciplinario en todos los casos. No son recomendados tratamientos en monoterapia y el seguimiento clínico siempre va a ser la clave. Muchas gracias. Hola, qué pena que no me funcionaba el mouse para poder activar. Hola. Doctora Jennifer, muchísimas gracias, excelente revisión, estuvo muy chévere, y de verdad que el prurito en escalpo es un motivo de consulta que uno pensaría que no, sino que de pronto uno no le prestaba mucho la atención porque va con múltiples cosas. Entonces me parece chévere este abordaje que le diste. De verdad, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, doctora Laure, te escuchamos. Mientras que la gente empieza a poner preguntas en el chat, sí. Entonces vamos a escuchar a los profes y a la doctora Laure también. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Quiero felicitar a Jennifer porque hizo una presentación excelente, pudo traer de un tema tan amplio lo más importante, lo que nos debemos de llevar todos ya para el consultorio, para aplicarlo con los pacientes. Quiero agradecerle también por invitarme a ser su tutora. De verdad fue un proceso que disfruté mucho, espero que ella también lo haya disfrutado tanto como yo. Las dos aprendimos un montón durante la preparación de esta charla que se hizo con mucha dedicación, con mucho profesionalismo. Yo quiero felicitar a la doctora Jennifer por eso, y como docente me siento muy orgullosa de mis residentes. Muchas gracias. Bueno, doctora Lauren, ¿algún comentario acerca de la conferencia? Ya la felicitamos, pero para otro comentario. Sí, el prurito en el cuero cabelludo es muy frecuente, como la doctora lo dijo, y es importante que cuando nos enfrentemos a estos pacientes, a pesar de ella lo dijo, todo lo englobó muy bien, pero siempre como enfocarnos en qué tipo de lesión tiene o si no tiene lesiones en el cuero cabelludo del paciente. Eso nos va a ayudar mucho con cuál va a ser el enfoque clínico que le vamos a dar al paciente. ¿Listo? ¿Qué tipo de sensación es? Si es ardor, si realmente es picazón, si es dolor. Ese tipo de diferenciación es importante desde el principio. Ya cuando, y lo otro es la tricoscopia, que es fundamental. Me parece que en estos momentos ya no es opcional hacer o no la tricoscopia en este tipo de casos. ¿Listo? Entonces, quiero que, o me gustaría pues que la gente, los dermatólogos que nos acompañan hoy en esta charla, se lleven ese enfoque
que la doctora nos presentó de mirar qué tipo de sensación es, si el prurito es localizado, si está afectando todo el cuero cabelludo, ¿cierto? Y de ahí mirar, hacer el examen físico, bueno, más todas las variables que tenemos que considerar al momento de hacer la historia clínica en el examen físico. Importante determinar qué tipo de lesión es, si también se acompaña de alopecia o no, mirar si tengo un paciente ansioso y, bueno, las opciones terapéuticas también, fijarse en que no solamente dar un solo tratamiento, o sea, las monoterapias no son muy indicadas porque ya la doctora nos mostró que en la fisiopatología hay varias vías que influyen en que se desarrolle esta enfermedad. Entonces es importante también así hacer el enfoque en el paciente y que no es solamente hacer limitarse a dar el champucito, sino que hay que también definir cuál es la patología de base para ayudarle el champú que mejor le vaya al paciente, que mejor le vaya a favorecer al paciente, que realmente trate lo que tiene de base. Eso por ahora. Y felicitaciones de nuevo y gracias pues a todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Falabella, doctor Chalela. Yo creo que el doctor Chalela está como armado de una cantidad de argumentos buenísimos que quisiera escucharlo. Pero yo solamente voy a referirme a un par de situaciones, porque esto es un verdadero tratado el que presentaste de Jennifer, de dermatología de cuero cabelludo. Y están involucradas muchas lesiones de otras partes del cuerpo, obviamente, ¿no? La psoriasis no es exclusiva del cuero cabelludo, también está en otros lados y así. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Yo sí recuerdo un cuadrito que nos ponían de residentes y que nosotros poníamos también, pues porque lo habíamos visto publicado, en donde ponían a la dermatitis seborreica arriba y ponían a la psoriasis abajo y en la mitad la rellenaban con una serie de otras patologías, digamos que se parecían a eso, inclusive el líquen planopilar, ¿no? Ahí estaba metido y otras dermatosis ahí, pues unas poquitas. Pero que alguien me diga qué es la dermatitis seborreica, cuál es la etiología, cuál es el cuadro clínico expreso de la dermatitis seborreica, eso no está escrito en ninguna parte porque todo el mundo termina en una enfermedad que no le han puesto el factor patogénico principal, ¿no? Entonces todo el mundo termina metiendo toda clase de patologías en la mitad, entre las dos enfermedades. Y para mí la dermatitis seborreica, desde que yo era residente, había un componente emocional muy marcado. Pero no me quiero decir que los nervios, entre comillas, le dan a uno la dermatitis seborreica, sino que se desencadena todo un cuadro de citoquinas o lo que ustedes quieran hablar, pero no es lo preponderante. Hay algo detrás de eso que nadie ha encontrado. Y como el problema no es tan complicado y es bien leve, entonces lo dejan de ese tamaño y lo siguen tratando igualito como lo aprendí yo en esa época. De manera que está pendiente todavía mirar, independizar un poquito la dermatitis seborreica, mirarle verdaderamente cuál es el factor etiogénico. Pero les cuento una cosa, comúnmente los pacientes llegan con esta historia. Vea, yo he tenido una caspita por aquí y por allá, pero nada del otro mundo. Y sin embargo, miren, me ha tocado una trabajada impresionante en los últimos 2 meses que empezó a picarme y a regarse toda esa dermatitis seborreica, como si el estrés fuera verdaderamente el que desencadena todo el cuadro. Simplemente les dejo la inquietud allí porque ustedes lo deben haber visto, igualito. Eso está por definirse todavía. Y el otro es el de EPER que mencionaste. Pues hombre, recuerden que el grupo de residentes de la época del doctor Ricardo Rueda, de la doctora Claudia Covelli, no recuerdo si también estaba la doctora Lucy García, nos llegaban los pacientes de radioterapia con una escabiosis que no se quería mejorar. Todos eran con el mismo cuadro. Unos llegaban con papulitas, otros llegaban con alguna que otra nodulito, otros que llegaban con alguna eritema, simplemente otros con descamación. Y un día les dije a los residentes, mire, aquí está el preciso, el motivo de hacer el trabajo de residentes para presentarlo en el Congreso de Dermatología.
Y entonces, sí, señor, se pusieron a la obra, empezamos a reunir los pacientes todos, caracterizar el cuadro clínico, y con lo cual lo hicieron muy bien, y luego tratar de mirar cuál era la asociación de algo con algo, por qué les daba eso. Entonces, hicimos biopsias, y la sorpresa primera fue la poderosa cantidad de eosinófilos que había en todas las lesiones, llámese ampolla o llámese vesícula. Y había una gama de lesiones primarias ahí impresionantes, desde máculas, pápulas, placas, nódulos, vesículas, ampollas, ¿no? Nos quedaba faltando posible algún cuadrito, pero no estaba prácticamente todas las lesiones elementales representadas allí. El segundo fue la eosinofilia, y el tercero, que el factor común era que estaban siendo tratados con radioterapia. Radioterapia quedaba en el primer piso, nosotros quedamos en el tercero. Subían los pacientes ellos mismos, miren, no se le quita la escabiosis, nos hacíamos directos por todas partes negativos, y encontramos un cuadro distinto. Entonces, estábamos ya asociando que los pacientes que tenían radioterapia y desarrollaban el cuadro más o menos en la mitad de la radioterapia, y el cáncer más frecuente era el cáncer del cervix uterino. Había otros aislados, como sea de próstata, como algún linfoma, como alguna cosa diferente, que estuvieran irradiando, pero la correlación era precisa. Lo que mencionaste, las lesiones, si estoy en lo correcto, Jennifer, dijiste que eran en el sitio de la radioterapia. Bueno, la aclaración es que no eran allí, en la piel de la radioterapia no pasaba nada, sino que eran en toda la superficie corporal. Y esa era la causa como de remisión, escabiosis, porque picaba y molestaba, y aparecían las pápulas, vesículas, todo el cuadro repetido y repetido y repetido. Hicimos unos 22 pacientes lo publicamos en el Journal de la Academia, lo presentamos en el Congreso de Dermatología, como trabajo de los residentes. No nos ganamos el premio, hubo gran protesta general entre los residentes, y les dije, tranquilícense que lo vamos a publicar en el Journal Azul y van a estar más contentos. Y así fue. Y para sorpresa nuestra, nos llamaron de toda la Colombia y de los dermatólogos de los servicios a decirnos, ese cuadro existe, lo hemos visto. El primero fue el doctor de Manizales, Juan Guillermo. Ya le explico qué hacemos. Pero sí, se me fue ahorita. Mesa. Pero el nombre... ¿Ah? Mesa, doctor Mesa. No, Mesa no. Caramba. Bueno. No, Jaramillo es ahora. Jaramillo es ahora, en ese tiempo. Era otro. Ese era. Bueno, entonces, de todas partes y de varios países de Latinoamérica nos llamaron a felicitarnos. Que ya vimos eso y no sabíamos qué era. Y nos hicieron unas cosas sofisticadas, así un examen epidemiológico prácticamente. Y de ahí en adelante, en la literatura, se nos congeló el doctor Falabella. Así Uy, es. no nos asuste. Juan Guillermo se debe acordar. ¿De qué? Perdón, es que te congelaste, Rafa, y no te oímos. Doctor, se le congeló cuando estaba hablando. ¿Cómo es la cosa? Se congeló usted cuando estaba hablando y la última idea la perdimos. Se le perdió. Bueno, que nos llamaron de todas partes de Colombia y también de Latinoamérica. Y entonces nos felicitaban y qué sé yo. Bueno, entonces digo yo, ¿no?, que cuando uno busca algo, lo encuentra, o encuentra una ruta, o encuentra una parte, una fracción del problema. Y eso lo publicaron en todos los países que se puedan imaginar. Lo presenté yo en Miami, una vez que me invitaron allá invitaban un latino de vez en cada año de distinta parte, y les mostré eso y dijeron, aquí no tenemos eso. Y la razón era la siguiente: ellos tenían un plan de prevención del cáncer de cervix de hacía mucho tiempo atrás. Y nosotros teníamos los cánceres que progresaban, los irradiaban y desarrollaban de manera que en los países que eran muy desarrollados eso no se ve, pero en los países que no tienen esa cobertura y no la teníamos en ese momento, y íbamos para más adelante
lograr el 100% de la población con el plan de salud, pero ahora pues eso como que se dañó. Y no aparecen ni sigan apareciendo seguramente. De manera que esos eran mis comentarios, porque me da para muchos comentarios, Jennifer, pero sobre todo que poner todo junto encima de la mesa es bien trabajoso y tiene mucho trabajo, y me imagino yo haciendo esa presentación lo que te costó. Ahí sí veo el trabajo bestial, bravo que tuviste. Felicitaciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Así es, doctor Rafael Falabella, muchísimas gracias por su comentario y por comentar esas experiencias también, que para todos nosotros es enriquecedor, de verdad que sí. Bueno, hay unas preguntitas, las voy a dejar para el final, para que podamos escuchar al doctor Chalela. Doctor Chalela, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Liliana. Jennifer, felicitaciones. Un excelente trabajo en donde se ve la mano de la doctora Valdivia Muñoz, que enfocó el tema de una manera un poquito diferente a lo que yo estaba esperando. Ustedes lo programaron como prurito del cuero cabelludo y ha debido llamarse enfermedades del pelo que producen prurito, porque nos diste un paseo de congreso sobre enfermedades del pelo y solo al final de cuentas te metiste con otras cosas que producen prurito en el cuero cabelludo diferentes de enfermedades del pelo. Entre otras cosas, de todo lo que dijiste, que fue muchas cosas, para no demorarme, porque el tiempo es muy largo y yo veo ahí a la doctora Yaisa que se habla ella sola. Entonces, 3 o 4 comentarios. Uno, para todos. El prurito, yo me voy a dedicar a hablar un poquito más del prurito, que es el tema que yo conozco. El prurito es el ejemplo más importante de que la piel viene del neuroectodermo. Es el tratado de neurodermatología. Yo lo llamo así porque el prurito es la manifestación de una situación inflamatoria. Todos los pruritos significan una situación inflamatoria. Y en donde todas las células que producen y todos los factores derivados del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico, o sea, que dependen de la respuesta que haga la corteza cerebral, es lo que nos va a producir prurito. Hablaste de cosas importantísimas como el factor de crecimiento neuronal, los receptores vaniloides y los endocannabinoides, que son en este momento lo más importante en prurito, inclusive causantes de uno de los últimos premios Nobel en medicina. Hablaste de la interleucina 31, muy poco de la interleucina 5. ¿Y por qué digo yo la interleucina 5? Porque la interleucina 5 es la que se encarga del transporte del eosinófilo. Y para comentar un poquito lo del EPER, de lo que me acuerdo muy bien de la presentación de los residentes en aquel congreso, pero yo creo, Rafa, que el premio no se lo ganaron porque nos lo ganamos los del Hospital Militar, pero no estoy muy seguro. No vamos aquí a ponernos a discutir y nada. Es anecdótico y nada más. Y es que el eosinófilo rasca. Y es que el neutrófilo rasca. Y es que el mastocito rasca. Por eso hay un artículo muy bonito de una revista que se llama Journal of Immunology, que se llama el artículo Las células que rascan. Y es que las células rascan. Todos los pacientes que tienen eosinofilia se rascan. Los pacientes con mastocitosis se rascan. Los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias mediadas por el neutrófilo se rascan. En cuanto a las enfermedades del pelo, pues hay unas que yo creo que no rascan, en mi concepto. Lichen planopilaris creo que no rasca mucho. Dermatomiositis creo que no rasca mucho. Y muy importante, a la alopecia areata, yo nunca he visto una alopecia areata que rasca, a menos que haya aquí en el centro, algo asociado. La efluvium telógeno, la alopecia frontal fibrosante, muy interesantes como las presentaste y las recordamos todos como enfermedades del pelo que pueden producir prurito.
pero yo tenía por aquí cosas escritas, ustedes saben que yo siempre escribo cosas. Estoy de acuerdo con un concepto que dijiste, que la dermatitis atópica con criterios mayores o menores, que eso ya no se usa, estoy de acuerdo, y no se ha debido usar nunca. Eso acabó con la dermatitis atópica, esos criterios mayores que se inventaron don Honeyfin y don Rasca. Entonces me hubiera gustado más que lo hubiera llamado enfermedades del pelo que producen prurito. Guárdela con ese nombre, porque esto es para ponerlo en un congreso. En un congreso como un mini caso, como una presentación de residentes, no sé, pero llámalo enfermedades del pelo que producen prurito. Además que es mucho más atractivo, ese nombre es mucho más atractivo. La principal causa de prurito del cuero cabelludo sin lesiones es lesiones en columna cervical. Entonces, cuando tenemos pacientes con prurito del cuero cabelludo y no le sabemos la causa, hay que pedir una plaquita, mínimo una plaquita de columna cervical. Y yo he encontrado, un trabajo que hicimos de seguimiento, que el 70%, sobre todo de los viejos, porque es a nosotros los viejos los que se nos daña en la columna cervical, el 70% de los pacientes con prurito de la piel cabelluda, sin una causa, no eran diabéticos, que es la causa más común, no eran renales crónicos, que es la causa más común, eran lesiones de la columna. Entonces, como estamos con gente joven aquí, por favor, pongámoslo en la cabeza. Y para no molestar mucho más, porque Yaisa se va a desmayar si no la ponemos a hablar, cosa que además todos estamos esperanzados en su charla, doctora. Algo que dije, bueno, el tratamiento ideal es resolver la causa, obviamente, siempre, como en todas las cosas. Naltrexona, muy difícil de usar, tienen más experiencia en manejarla los anestesiólogos que nosotros, pero es una muy buena posibilidad de tratamiento. ¿Qué hacemos nosotros? Antidepresivos, tanto tricíclicos como antidepresivos clásicos. La amitriptilina, ideal. Estoy hablando de prurito del cuero cabelludo con razones distintas a las enfermedades del pelo que nos mostraste. Que eso es una cosa que se la dejo a Lauren porque es experta y yo no lo soy. Los inhibidores GABA funcionan muy bien y yo me separo un poquito del concepto que tiene el profesor Josipovich, que es el experto más importante en prurito que hay en el mundo y que viene a Cartagena al congreso del CILAD y nos va a hablar de prurito. Vamos a estar con él en un simposio de prurito. De paso, de una vez les voy diciendo que vamos a tener otro simposio del eosinófilo, Rafa, que lo va a liderar Liliana, la doctora Liliana, que está aquí con nosotros. Y vamos a tener un simposio pequeño, pero con muchas dificultades con el eosinófilo, porque no sabemos qué es eso, no lo conocemos. Y entonces vamos a tratar de que todos aprendamos del eosinófilo. Antidepresivos e inhibidores del GABA. Josipovich dice que es ideal en prurito neurogénico, con lo cual sí estoy de acuerdo, pero yo difiero en que en otros pruritos funcionan muy bien los inhibidores de la GABA. Y lo que sí nos sirven son los antihistamínicos. Los antihistamínicos ya pasaron de moda. Funcionan muy bien en pruritos por histamina. ¿Sí? Picadura de insectos, urticarias, pero no en dermatitis atópica, muchachos. No le den antihistamínicos a un paciente con dermatitis atópica, no le sirve, porque es otra la causa del prurito. De eso hablaremos allá en Cartagena. Hay uno, tal vez, uno que se llama rupatadina, que puede tener un efecto mucho mejor, o algún inhibidor de la neuroquinina 1. Doctora, cámbiele el nombre y llámelo enfermedades del pelo con prurito. Lauren, si está de acuerdo conmigo, diga así, haga así. Claro que sí, doctor. Bueno, muy bien. Claro que sí. Y Liliana, ya le hice propaganda a su simposio del eosinófilo. Yo veré cómo me sale. Qué responsabilidad, doctor. Muchísimas gracias. Y dejamos a Yaisa que hable más porque el tiempo ya está. Doctor Chalela, gracias por su intervención y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Bueno, nos vamos a la segunda charla para que todos no nos vamos a desconectar y damos la bienvenida a la doctora Yaisa Díaz, que es docente, no es residente como en el banner. Es docente. Ya soy R10. Sí, cuando lo leí, no. Ella fue residente hace unos años, no hace mucho, realmente.
Entonces, pero sí es docente del cuerpo, docente de dermatología del posgrado de la Universidad ICESI. Ella es especial dermatóloga de la Universidad ICESI, ella es tricóloga, también está con nosotros en el grupo como tricóloga, y le vamos a dar la bienvenida con su conferencia, que no me la han puesto y el nombre no me lo sé completamente, de cuidados del pelo afro. Enfermedades más comunes del pelo afro, perdón. Eso. Bienvenida, doctora Yaisa. Gracias, gracias. Yo soy la doctora Yaisa Díaz, dermatóloga en Fundación Valle de Lili. También soy docente de posgrado de dermatología y, como les decía, soy R10. No, nunca deja de ser residente. Entonces, la idea de esta charla es hablar sobre las causas más comunes en consulta que vemos de enfermedades en el pelo afro. Algunas son poco reconocidas o no sabemos muy bien manejarlas por las tradiciones culturales y sociales que están asociadas a estas enfermedades. Y ahí viene la parte de la medicina, que también es arte, es ajustar el tratamiento a las costumbres del paciente para poder tener un buen resultado en su tratamiento. Entonces vamos a empezar con una de las más comunes, que es la dermatitis seborreica. Esta es una enfermedad crónica inflamatoria que afecta áreas de más alta producción sebácea, como ya conocemos, el cuero cabelludo es uno de ellos. Y pues la fisiopatología está desconocida, del 3 al 12% se presenta en la población general y en afroamericanos se reporta hasta un 6.5%. Está dentro de las 5 principales causas de consulta en pacientes de raza negra. Estas causas en este tipo de pacientes se ve más asociado al uso de frecuentes de aceites y pomadas en los peinados, a la baja frecuencia del lavado del pelo por los diferentes peinados que se realizan, por los alisados. Bueno, es bastante asociado a la cultura lavarse poco el pelo. Y además, últimamente están saliendo técnicas alternativas al lavado con champú. Entonces está el no-poo, que es no utilizar ningún champú, solamente agua u otros productos para lavar el pelo. El co-wash, que es utilizar acondicionadores como si fueran el champú. Uso de otros productos que no son obviamente de limpieza, como el bicarbonato, el limón, el vinagre, y utilizarlos como si fueran un champú. Entonces, el uso de estas técnicas alternativas también pueden exacerbar la dermatitis seborreica. Entonces, en el cuadro clínico que vamos a ver, placas hipopigmentadas descamativas, vamos a ver lesiones petaloides en la línea de implantación, se ve como una dermatitis seborreica petaloide, y lo que vamos a ver son anillos policíclicos coalescentes hipopigmentados o levemente eritematosos con descamación mínima. En los niños de raza negra usualmente no se ve una costra láctea que es muy común, y se ve más bien eritema, descamación e hipopigmentación de áreas afectadas. El diagnóstico diferencial, bueno, que ya algo también habló la doctora Jennifer, la tinea capitis, psoriasis, dermatitis de contacto, reacciones medicamentosas, obviamente todo guiado dentro de la historia clínica del paciente que tengamos en consulta. El tratamiento, el tratamiento es el mismo en todo el mundo, ¿sí? Pero en pacientes de raza negra tenemos que tener en consideración el tipo de cabello que tiene, si es rizado, si es ondulado, si tiene un alisado químico, si utiliza extensiones. La frecuencia de lavado pienso que es muy importante tenerla en cuenta y es algo que no puede faltar dentro de las preguntas que hacemos en la consulta. Y tenemos que tener en cuenta y también decirle al paciente que la enfermedad genera hipopigmentación y que esta hipopigmentación, a medida que mejore la inflamación, pues va a mejorar también con el tratamiento. Entonces, vamos a utilizar esteroides tópicos. Si es una dermatitis seborreica, pues que consideremos que necesita esteroides. Los antifúngicos tópicos que nos van a ayudar también para el control a largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que el pelo afro es inherentemente más seco y frágil por la ultraestructura de la fibra capilar, por la curvatura que tiene. Entonces, al añadir estos antifúngicos tópicos que vienen casi todos en forma de champú, lo que podemos hacer es que sea aún más seco, aún más frágil y se quiebre más fácil. Entonces, y además los pelos también pueden tener procesos adicionales como alisados químicos o calor. Entonces, tenemos que ser como educar muy bien al paciente en la parte de cómo se debe aplicar el tratamiento. Entonces, una de las claves es que el tratamiento se aplique exclusivamente en el cuero cabelludo, no en la fibra capilar, ¿sí?
Otra cosa que hay que tener muy en cuenta es la frecuencia del lavado, ¿sí? Hay un estudio que hicieron pues en Estados Unidos donde comparaban ketoconazol al 2% en espuma y al 2% en champú. La eficacia era similar, pero las usuarias de espuma eran más adherentes a este tratamiento porque requerían menor frecuencia de lavado. Nosotros acá pues no tenemos disponible en producto terminado un ketoconazol 2% en espuma, pero pienso que ahí ya toca negociar con el paciente de, bueno, vamos a lavarlo por lo menos 2 o 3 veces a la semana, con el champú pues de elección que nosotros queramos, no tiene que ser exclusivamente ketoconazol, sino pues de los diferentes que hay en el mercado, ¿ya? Y hacer un énfasis especial de que debe ir en la raíz, en el cuero cabelludo, deben lavarse muy bien y después de esto debe utilizar algún tipo de acondicionador para que el pelo sea esté más cosmético, no sea tan seco y la paciente sea más adherente al tratamiento, porque si no va a ser difícil que se adhieran a este tratamiento y van a llegar al control, no me mejoró o simplemente no vuelven. Entonces, lo que les estaba diciendo, aumentar la frecuencia de lavado 1 o 2 veces por semana, intentar que no apliquen aceites o pomadas en el cuero cabelludo. Hay muchísima información y eso es algo con lo que luchamos, creo que los dermatólogos a día, la información que hay en las redes sociales, en Instagram y TikTok, bueno, y todo esto, en donde les dan consejos de tanto de cuidado de piel de la cara y del cuero cabelludo que no tienen nada que ver con la dermatología, y una de las cosas que uno ve es que se aplican aceites en el cuero cabelludo. Obviamente esto va a generar una exacerbación de la dermatitis, entonces hay que explicarles al paciente que ese tipo de aceites no van allí, que si quieren utilizarlos pues deben ir en el tallo piloso, pero no en el cuero cabelludo. Y tener en cuenta pues si la paciente utiliza extensiones de pelo, que estas extensiones van a aumentar la irritación del cuero cabelludo y van a conllevar a inflamación, aumento de la dermatitis seborreica. Este tipo de uso de extensiones de pelo, pelucas y todo eso, eso también es un proceso que uno tiene que entrar a negociar con el paciente. ¿Listo? La alopecia por tracción es otra enfermedad muy común. Hasta el 1/3 de las mujeres afrodescendientes presentan este tipo de alopecia y se da por el uso de peinados y accesorios que generan tracción prolongada y repetida. Y esto causa un acortamiento del pelo de la línea de implantación frontotemporal, que es lo que más comúnmente vemos en consulta. Entonces, se ven áreas alopécicas simétricas, se ven como signo temprano, se ve un eritema perifolicular, que lo que nos está hablando es de una foliculitis que está sucediendo en esta zona. Y también vemos algo muy común que es el signo de la franja, que son pelos cortos que se ven en la zona dispersa de la línea frontotemporal, se ve una zona alopécica o hipodensa y después otra vez viene el pelo, pues el resto del pelo. Lo que vemos es que se da un acortamiento gradual de los pelos marginales. Esto induce una miniaturización con una tricomalacia, ¿sí? Se va dañando poco a poco el folículo piloso, se aumentan los pelos en telógeno y en catágeno y sucede un abandono folicular. Se desaparecen los pelos terminales y los vellos permanecen intactos, y es una clave también para hacer un diagnóstico diferencial con otra enfermedad que es la alopecia frontal fibrosante, en la cual en la alopecia frontal fibrosante vemos que los vellos son lo que se pierde primero y aquí es al contrario, ¿sí? Entonces es algo que hay que tener en cuenta para esta diferenciación. Y en una enfermedad avanzada, pues ya vemos que hay una disminución de glándulas sebáceas, un infiltrado inflamatorio y disminución de los números de folículos terminales. Y si sigue esta patología, se puede llegar a una alopecia cicatricial. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos la tracción ejercida y además si el pelo está químicamente tratado, pues aún peor. Presentar dolor, hormigueo, pápulas o costras en la línea de implantación cuando se hacen ciertos peinados, la edad avanzada, porque esto nos habla de que ha tenido muchos años de uso crónico de peinados que dañan el pelo, el uso de productos de alisados y tintes y el daño térmico al pelo alisado, o sea, es decir, se alisa de forma química, pero además se utiliza la plancha, se utiliza el cepillado constantemente, entonces eso también es un factor de riesgo. Entonces, esto también está obviamente asociado a la morfología del pelo. El pelo afro tiene una sección transversal en forma elíptica o arriñonada, no circular o cilíndrica como es la del pelo en raza blanca, ¿sí?
Y la inserción del folículo piloso tiene una posición asimétrica, tiene una retrocurvatura. Esa retrocurvatura es lo que le da el giro al pelo y por eso es rizado, ¿sí? El bulbo folicular además es asimétrico, es en forma de palo de golf, y el folículo piloso tiene una forma helicoidal, entonces esos puntos donde se genera geométricamente una debilidad y por eso es más fácil el quiebre. Entonces, tenemos 3 categorías de este tipo de alopecia, el de la línea de implantación folicular anterior, que es el más común, el patrón eufásico y en parches. Entonces, de la línea de implantación anterior tenemos un eritema perifolicular, como ya les había comentado, una foliculitis, pérdida de pelo en áreas frontales y temporoparietales y el signo de la franja, que ya lo habíamos visto. Cuando hablamos en parches, ya se ve algo similar, placas alopécicas en sitios de colocación donde se ponen extensiones, donde se ponen pelucas o sujetadores del pelo, ¿sí? También se ven personas que utilizan rastas o estas trenzas apretadas o estas trenzas que van pegadas al cuero cabelludo, que las utilizan de forma constante. Y el patrón ofiásico son pelos periféricos occipitales, análogo al signo de la franja, y se asocia a peinados altos. Entonces, cola de caballo, trenzas o recogidos que sean de forma obviamente constante van generando este tipo de patrón. En estadios tardíos ya lo que vamos a ver es una alopecia cicatricial y vemos la disminución de aperturas foliculares ya de forma permanente. En la tricoscopía lo que vamos a ver son pelos vellosos, pelos rotos a diferentes alturas, ¿sí? Y 2 signos que nos dan como una guía de si estamos presentando o estamos ante una alopecia por tracción, que son las vainas pilares, que son estos cilindros de vaina folicular, de la vaina radicular externa que está alrededor del pelo y que se desancla por la fuerza de la tracción, y el signo de Flambeau, que son las vainas pilares que semejan una flama que es apenas cuando está saliendo del folículo piloso. ¿Listo? Que nos hablan de la dirección de la tracción. Dentro del diagnóstico diferencial, pienso que el principal es la alopecia frontal fibrosante, pero pues tenemos otros, el efluvio telógeno, una tricotilomanía, la alopecia areata, una alopecia temporal triangular y una alopecia central centrífuga cicatricial. Dentro del diagnóstico, si hacemos un diagnóstico temprano, y cuando hablo de diagnóstico temprano es que uno ve esta patología desde niños. Desde los niños ya se ve este tipo de patología por lo que les digo, esto está muy asociado a los patrones culturales y sociales. Entonces, si lo diagnosticamos desde la niñez, pues nada, hay que educar a la mamá y al papá para no realizar estos peinados que ejercen tracción desde niños, para que esto sea algo reversible. Si ya hacemos un diagnóstico tardío, ya en personas que llevan años, 10, 20, 30 años haciendo este tipo de peinados, ¿sí? Pues lo que vamos a ver es que se va a ver una inflamación perifolicular crónica, ha llevado a tejido cicatricial fibrótico y en algunos casos ya vemos alopecias permanentes en algunas zonas del pelo. Entonces, lo principal es evitar peinados que ejerzan tracción, evitar el uso de químicos y alisados térmicos en lo posible y evitar la excesiva manipulación al peinar constantemente, ¿sí? Ya dentro del tratamiento médico podemos utilizar esteroides intralesionales si vemos una foliculitis persistente, antibióticos tópicos y orales también en algunos casos, y de lo que más se ha estudiado y lo que más se reporta es el uso del minoxidil al 2% si es en niños o al 5% en adultos, que esto nos va a ayudar a estimular el recrecimiento en donde tengamos todavía el folículo activo, ¿sí? Si ya la parte está cicatricial, pues obviamente allí no va a funcionar mucho. En estadios avanzados se han reportado tratamientos quirúrgicos como microimplantes, mini-implantes, trasplantes de unidades foliculares que pueden ayudar a recuperar en algo la densidad del pelo en esa zona. Pienso que de todo esto lo más importante son las recomendaciones prácticas de qué nosotros podemos hacer en consulta con nuestro paciente, porque no son unas patologías fáciles de tratar por todo lo que implica culturalmente, ¿sí? Entonces, este es un artículo que ellos se enfocan como en eso, como que venga, no vamos a decir al paciente no vuelva a alisarse, no vuelva a utilizar extensiones nunca más, porque, a ver, eso sería lo ideal, ¿ya? Pero sabemos que culturalmente y socialmente no va a suceder, entonces tenemos que jugar como con esto con el paciente. Entonces, si utiliza extensiones,
Idealmente que no sean con pegante, la mejor opción es tejido y siempre con todas las opciones es que hayan periodos de descanso, ¿sí? Que haya periodos de descanso donde su pelo esté tranquilo, sin nada, sin extensiones, sin trenzas, sin nada. Si va a utilizar trenzas, que los pelos de la línea de implantación estén sueltos, que haya y que sean flojos, ¿no? Que sean trenzas flojas. Evitar peinados altos, si duele o genera prurito, las trenzas hay que soltarlas más y usarlas por 2 o 3 meses y descansar un periodo de tiempo similar. ¿Listo? Si la persona se ha alisado el pelo, entonces por favor evitar utilizar además extensiones o trenzas, que eso también uno lo ve. O sea, se alisan el pelo y se utiliza otras cosas, otras técnicas de peinado adicionales. Entonces es mejor, si lo va a alisar, solamente alisado. Pero lo ideal, en el mundo ideal, sería que llevara su pelo natural y si desea alisarlo, que sea un alisado térmico, que es algo temporal, y lo va a utilizar de forma muy puntual para X o Y evento. Si la persona utiliza pelucas, que sea el reborde en satino terciopelo, los peinados en cola de caballo y peinados altos, e intentar que sean moñas recubiertas, que no sean tan apretados. Hoy en día está muy común el clean look, muy de moda esto, que es de llevar el pelo súper liso hacia atrás. Y entonces lo que podemos decir al paciente, listo, si te quieres peinar así, utiliza más bien gel o crema para quitar el frizz, pero no tratar de apretar el pelo, porque obviamente el uso de estos peinados lo que va a llevar posteriormente es una alopecia por tracción. Si la persona utiliza rastas, pues que sean más bien sueltas, que no sean muy largas, ¿sí? Y lo que les decía de todo, siempre descansar periodos entre peinados. Vamos a hablar de 3 patologías más que están asociadas a algo muy común, que es el alisado en la población afro. Entonces, históricamente, el alisado probablemente empezó desde la esclavitud, utilizando planchas calientes en el pelo para facilitar el peinado, ¿sí? Entonces, se alisaba de forma térmica y eso hacía que el peinado fuera algo más fácil, ¿ya? Actualmente tenemos 2 tipos de alisados, pues está el alisado térmico del que ya les he hablado, con cepillados, con planchas, peines calientes, y el alisado químico, que tenemos 2 tipos, los alcalinos y los ácidos. Los alcalinos, que son las famosas alisadoras americanas, ¿sí? Y los ácidos, que es la tan conocida queratina brasilera. Entonces, dentro de los alisados térmicos tenemos accesorios que que alcanzan temperaturas entre 175 y 250 grados centígrados. Se utilizan además vaselinas y aceites para que el aparato pues se deslice de mejor forma en el pelo. Esto rompe temporalmente los puentes de hidrógeno, genera un alisado temporal y lo que pasa es que desnaturaliza las proteínas de la cutícula con temperaturas altas y daña y se genera un daño a largo plazo por estarlo utilizando de forma constante. Tenemos los alisados químicos, entonces están los alisados alcalinos, ¿sí? Que generan un alisado permanente del tallo piloso. Hay 2 tipos, con hidróxido de sodio y hidróxido de guanidina. El pH elevado lo que hace es que hincha el tallo piloso, genera la apertura de la cutícula, permite que el agente alcalino ingrese, reaccione con la queratina, la rompe y rearregla los puentes de disulfuro, y eso es lo que genera que el pelo quede liso, ¿sí? Se ve un tallo piloso alisado y suave, pero estos pHs tan elevados pues pueden generar irritación en el cuero cabelludo. Y obviamente al hacerlo de forma repetida se va dañando progresivamente la cutícula y se genera un daño estructural de la fibra capilar. El otro alisado químico, que es el alisado de la queratina brasilera, que pienso que es el más común hoy en día, el que uno más encuentra, en el cual tenemos que el formaldehído se combina con la queratina hidrolizada, penetra en la corteza y reacciona con la queratina humana. El calor, que es lo que lo activa, volatiliza el formaldehído y eso hace que la queratina hidrolizada genere una cubierta dura alrededor de la fibra capilar, y eso es lo que le da el aspecto tan llamativo, que se ve el pelo liso, brillante, aunque la cutícula realmente está verdaderamente frágil, ¿sí? En Brasil, el uso de esta queratina está restringida por efectos carcinogénicos. Se ha visto o se ha reportado leucemias mieloides y cáncer nasofaríngeo, tanto para la persona que se lo pone como para la persona que lo aplica, o sea, el peluquero,
y allá está restringido. Pero sabemos que aquí en nuestro país, y eso es de venta totalmente libre, y a veces la venden como fórmulas, no tienen formol, pero vemos que realmente tienen aldehídos que al utilizar el calor, esa la plancha, se vuelven otra vez formaldehído y es lo que genera que el pelo se alice. Entonces, es algo peligroso. Aquí no hay ningún tipo de regulación en cuanto a eso, entonces aquí se puede usar de forma libre este tipo de alisados. Entonces, estos alisados, ¿qué nos pueden generar? Entonces, una de las cosas es la dermatitis de contacto irritativa. En lo que vamos a ver es que esas sustancias alcalinas van a disolver parcialmente las proteínas del tejido, van a producir quemaduras en el cuero cabelludo, una necrosis por licuefacción, y eso se va a generar si se deja el producto mucho tiempo. Ellos tienen unos tiempos especificados en la caja, pero culturalmente siempre se deja más tiempo porque dicen, no, para que se alice más, para que le dure más el alisado, etcétera, etcétera. Y entonces todo esto pues aumenta el riesgo de una dermatitis de contacto. Entonces, vamos a ver pues un eritema, descamación, prurito, ardor. El aspecto clínico histopatológico va a ser de una dermatitis psoriasiforme. La queratina brasilera además también puede generar lesiones por el formaldehído que se gaseifica. Entonces vamos a ver lesiones en cara, en cuello, en tórax superior. Y también podemos ver irritaciones de la mucosa nasal, conjuntival o reacciones urticariformes. El tratamiento realmente es suspender la aplicación, pues para esto sí no hay forma de, digamos, de hablar con el paciente, simplemente no se puede aplicar más, es algo difícil, pero la gran mayoría de los pacientes cuando uno les explica todos los riesgos y sobre todo los riesgos de cáncer, creo que la mayoría entienden y lo suspenden, ¿sí? No usar queratinas brasileras o derivados sin formol porque pues ya sabemos tienen efectos carcinogénicos, espaciar los alisados, si definitivamente dice no, yo me tengo que alisar, entonces espaciar los alisados entre 6 a 8 semanas, yo diría que más, si son 12 semanas es mejor, proteger el cuero cabelludo con vaselina o derivados del petrolato para que no haya tanto contacto del alisado con el cuero cabelludo y no procesar el pelo más de 20 minutos seguidos. Y si vemos una dermatitis de contacto pues muy severa, utilizar esteroides tópicos de mediana y alta potencia. También tenemos el efluvio telógeno, que ya sabemos es una caída de pelo no cicatricial. En la población afro está relacionada con diferentes alisados, con la frecuencia y la cronicidad del uso, ¿sí? Obviamente también está asociada a la dermatitis seborreica, que ya habíamos hablado, a la dermatitis de contacto por los productos alisadores, listo, que pueden iniciar o exacerbar este fluido telógeno. Y este fluido telógeno se está en el 86% de pacientes que tienen el pelo alisado. Entonces vemos una presentación mixta realmente, casi siempre está asociado a alguna de las patologías que ya hablamos, o a una dermatitis seborreica, una dermatitis de contacto, o todas las anteriores, ¿sí? Podemos tener un pool test positivo acompañado de placas descamativas, eritematosas, a veces psoriasiformes, y pues obviamente puede ser un fluido telógeno agudo o crónico, dependiendo de cuánto tiempo lleve el paciente. El diagnóstico del fluido telógeno siempre es un diagnóstico clínico. Tenemos que preguntarle sobre las causas usuales, el estrés físico, emocional, deficiencias dietarias, enfermedades de base, pero en estos pacientes de raza negra también tenemos que preguntar acerca de historia de uso de alisados químicos, la frecuencia del uso concomitante con tintes, que también es muy común. El tratamiento siempre pues va a ser identificar el factor o los factores desencadenantes y evitarlos en lo posible, manejar dermatitis seborreica o dermatitis de contactos según la que presente el paciente. La educación al paciente es esencial y ya en el tratamiento médico podemos usar esteroides tópicos, minoxidil tópico u oral. También tenemos algo muy común que es la fragilidad capilar, que es la tricorrexis nodosa adquirida, en la cual vamos a ver una respuesta de la vaina folicular a los insultos extrínsecos constantes y ambientales, lo que va a generar una fractura del pelo. Ya sabemos que el pelo crespo es más susceptible al quiebre, por lo que hablábamos de la estructura del folículo, ¿sí? Y además, si combinamos las prácticas capilares comunes, los alisados químicos, los planchados, los tintes y los peinados apretados, pues va a ser aún más fácil que se quiebre el pelo. La desnaturalización en el alisado genera pérdida en el contenido de la cisteína y esto es lo que disminuye la fuerza tensil del tallo piloso.
Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos fibras capilares de forma y curvatura asimétrica, la distribución irregular del sebo en el tallo piloso, por esto el pelo afro es más seco y más susceptible al desgaste, el uso de elementos térmicos para el peinado y el uso de procesos químicos. Entonces, en la clínica que vamos a ver, pelos cortos en diferentes alturas, en el tuck test, que es alar el extremo distal de una sección del pelo, va a resultar en la ruptura de pequeños fragmentos, y vamos a ver esos pequeños fragmentos pues muy fáciles. No vamos a ver el folículo piloso como adherido normalmente como lo vemos en el pull test. Entonces ahí nos damos cuenta que es realmente una prueba de fragilidad positiva. Vamos a ver puntas abiertas, que es la tricoptilosis, y pequeños nódulos en el tallo, que son puntos de quiebre futuros donde se va a romper el folículo piloso. El diagnóstico diferencial, tenemos la tinea capitis, la alopecia cicatrizalis, la alopecia por tracción. Y dentro del tratamiento, es un tratamiento que es bastante complejo porque recuperar la fibra capilar dañada no es posible completamente, ¿sí? Casi siempre lo que nos toca es evitar lo que nos está generando la fragilidad en el momento e intentar que de ahí en adelante no se genere ese daño para que el pelo nuevo que va saliendo pues no tenga este daño e ir cortando progresivamente el pelo, ¿sí? Entonces, pues hay que educar sobre el daño al usar procesos químicos y térmicos con frecuencia, mejorar la calidad de la rutina del cuidado del pelo. Entonces, el champú, usarlo solo en el cuero cabelludo, 1 o 2 veces por semana, según el acuerdo que lleguemos con el paciente. A veces, si el daño es muy severo, o sea, si el pelo de verdad está muy fragilizado, toca por un tiempo, que el lavado sea muy espaciado, y a medida que se va recuperando un poco de la fuerza de la fibra, pues se va aumentando la frecuencia. El uso de acondicionadores después del champú, tratamientos profundos, cremas para peinar, y los acondicionadores que contienen proteínas, que son tratamientos más bien profundos, utilizarlos cada mes o cada 2 meses según la necesidad del paciente. Una técnica que está descrita que aumenta la humedad en la fibra capilar y la retiene es utilizar esta rutina del lavado del pelo, que es lavar con champú, solo el cuero cabelludo. Posteriormente utilizar acondicionador, secar el pelo suavemente, se recomienda que sean toallas de microfibra. Después de eso, aplicar el acondicionador leave-in o la crema para peinar, que nosotros lo conocemos así. Y después de esto, utilizar un aceite o un humectante oclusivo. Puede ser aceite de coco, aceite de oliva, aceite de jojoba. Siempre recordemos que es de medios a puntas. En el cuero cabelludo no debe ir ningún aceite. ¿Listo? Y se debe dejar secar a temperatura ambiente y peinar. Esta técnica utilizada de forma constante cada vez que se lava el pelo, 2 a 3 veces a la semana, e inclusive en medio de los lavados, uno lo puede hacer con agua, es decir, la persona se lava el pelo 2 veces a la semana, y entre esos 2 lavados lo que puede hacer es utilizar un spray con agua y volverse a aplicar una crema para peinar y un aceite o humectante oclusivo. Utilizar esta técnica de forma constante va a generar que la fibra capilar sea más suave, no se rompa tan fácil. Pero nuevamente, esto no va a recuperar totalmente la fibra capilar, lo que les digo. Esto lo que hace es pues, que no se rompa tanto, pero realmente lo que estamos esperando es que el pelo nuevo que va saliendo no tenga los daños anteriores y pueda ser un pelo más sano. Como conclusión, pues tenemos que aprender a identificar las diferentes patologías, a realizar diagnósticos tempranos. Eso realmente es lo que marca la diferencia en cuanto al resultado en el paciente. Tenemos que entender las prácticas sociales y culturales y adaptar nuestro tratamiento a ellas. También hay que ser respetuosos de todas estas prácticas. Muchas veces se hacen con mucho desconocimiento, no se sabe el por qué se lavan el pelo cada 15 días, por qué se utiliza el vinagre, es que mi abuela me enseñó, es que mi mamá me enseñó. Entonces, siempre con mucho respeto, tratar y educar al paciente. Pienso que eso es lo más esencial de todo esto, educar al paciente. Y la gran mayoría, les digo, la gran mayoría, después de que uno les explica de forma adecuada y con mucho respeto, ellos entienden y empiezan a hacer cambios en su rutina del pelo. Muchas gracias. Y aquí les dejo mi motivo de estar aquí en esta presentación. Ay, es muy divina esa Mariana. Bueno,
Doctora Díaz, felicitaciones, excelente conferencia, de verdad que esto es un mundo aparte, esto es de una dimensión desconocida, y yo creo que los derma que estamos en el Valle del Cauca, que vemos población afro, pienso que esto es súper importante, obviamente para todo el mundo, pero es que nosotros vemos mucha población afro y eso es súper importante. Eso de los alisados quedé asustada, ¿tú sabes por qué? Porque sí, porque realmente sí hay mucha evidencia y eso está súper claro, de verdad. Muchísimas gracias, felicitaciones, excelente conferencia. Y bueno, obviamente tú eres la profe de las profes, entonces al doctor Isabela y al doctor Palela que los queremos escuchar acerca qué experiencia tienen o comentarios que nos quieran hacer para compartir. Bienvenido, doctor Isabela, estamos viendo su teclado. Rafa, solo se te ve el teclado, sube la pantalla. La cámara se le va. Perdón, sube la cámara, se le fue. ¿Se me fue la cámara? Sí, sí, no te vemos. La tiene pero si está bien, no entiendo. Pero está mostrando solo el teclado. La cierro y ahora vuelvo y la abro. Bueno, mientras tanto, doctora Yaiza, ¿yo qué le puedo decir? Si yo no veo pacientes, pacientes. Me tengo que acompañar a mi esposa ahorita y ya me está adelante. Entonces quiero decir un comentario. Primero que mil gracias por la conferencia, muy bonita, muy focalizada, muy educativa, estupenda. Y en segundo lugar, que de todo eso, lo que yo más veo es la detracción. Nomás en esta semana me llegaron 2 pacientes del mismo fototipo tuyo, igualito. Resulta que tenían un peinado hacia arriba, ¿no? Una moña grande, pero bien templada. Y la señora, la niña era de 15 años y la señora era unos 40. La señora ya tenía por lo menos 4 centímetros de alopecia parejita desde la línea frontal anterior hacia atrás, entre 4 y 5 centímetros, peladita todita. Yo no sé cómo hace para quitarse el resto que le sobra, pero eso lo hace. Y la niña con una moña pues toda peor todavía, más, pero no tenía pues el problema, no tenía, todavía no le había iniciado. Lo quiero mencionar es porque me parece a mí que la parte educativa es importantísima. Ellas no venían por esa consulta, venían por acné, la niña. Pero yo me fijo en eso y entonces les hago la advertencia, porque mucha gente desconoce eso. Y realmente al preguntarles si ellas sabían de eso, y me dijeron que no. Y le dije, vea, esa cosa da cuadrículas o vacíos o mapas o lo que sea en el cuero cabelludo, pero le va quedando pelado. Entonces me agradeció muchísimo porque pues la niña y ella estaban en el mismo paseo. Entonces me pareció prudente pensar, hombre, uno viene por una causa y uno está viendo otra patología, hay que decirles, hay que hacerles el comentario. Eso era todo el comentario que quería decir. Y mil gracias por todo, porque ahora sí le dejo el campo así. Rafa, porque yo Rafa, un minuto antes de irte muerto el susto, porque Inés es muy brava, no, es una mujer extraordinaria. A mí me parece que es lo máximo. Así es que no te voy a decir nada porque llegas un poquito más tarde. Pero échate más tarde cuando tengas un ratico una mirada al chat, que te acabo de hacer una pregunta ahí en el chat para que por favor me ayudes a contestarla. Pero bueno. Ok, doctora Yaiza. Gracias, doctor. Le estaba yo diciendo que yo qué le puedo decir si yo no trabajo con eso. Al contrario, yo todo lo que sucedió aquí en este rato que tú estuviste hablando fue aprender. Imagínese usted, 165 asistentes lo que hemos aprendido con un tema que no manejamos. Yo pacientes afro vi mucho en el hospital militar. Sobre todo esposas, en cuanto a la situación del pelo, esposas de oficiales o de suboficiales, pero es que los problemas que había en el hospital militar para estos muchachos de las fuerzas militares eran tan graves que lo que menos nos afanaba era el pelo, pero vimos alopecia por tracción y vimos esas cosas que tú nos comentaste. Mira, aprendí muchas cosas, por ejemplo, ¿por qué las pacientes afro se alisan el pelo? Si es algo hermoso.
mira ese pelo tuyo. Más bello que hay. ¿Para qué se alisa el pelo? Pero las mujeres son para quererlas y no para entenderlas. Lo que les decía culturalmente, y es algo que viene desde hace cientos y cientos de años. Pero no, bueno, gracias a Dios, hoy en día ya se está cambiando ese chip y ya. Claro, se tiene que cambiar. Se Sí. tiene que cambiar. Yo trabajé 1 año y piquito larguito en la isla de San Andrés, cuando hice mi año rural, y siempre me llamaba la atención eso, que las niñas, unas niñas divinas, además unas morenas espectaculares, que además eran descendientes de ingleses, entonces veía unas mujeres morenas con ojos azules, una cosa pues, no lo he olvidado, y eso fue hace 50 años. Y se alisaban el pelo, yo no sé por qué, y yo peleaba y sin saber nada. Yo no era dermatólogo ni nada y peleaba con esas viejas por el alisado del pelo. En estas cosas que tú comentaste, aprendí una cosa, queratina brasilera. Yo lo único que me acuerdo haber conocido con ese apellido de brasilera era la tanga. Pero no sabía que había queratina brasilera. Mire que aprendí una cosa interesante. Y la otra cosa, no las usaré, por supuesto que no la usaré nunca, ¿no? Yo no trabajo cosas estéticas ni nada de eso, pero interesante, no sabía que existía una marca de queratinas. Yo conocí aquí una señora que la llamaban Epa Colombia, o que la llaman Epa Colombia, que hace queratinas también, pero no sabía que eran brasileras. No sabía que era de esas brasileras. Ese fue el origen, en Brasil. Ese fue el origen. Ok. Sí, ella creo que importa queratinas del Brasil, y se ha hecho inmensamente rica con esas queratinas, pues hasta el punto que salió a la calle y rompió unos buses de Transmilenio y unas estaciones, y le cerraron sus redes sociales. No sé si ustedes se acuerdan de ese cuento un poquito. La otra cosa que tampoco sabía, o no sé, si tú tienes alguna marca o algo así, o conocimiento, acondicionadores con proteínas, ¿qué quisiste decir con eso? Sí, hay unos acondicionadores que tienen tratamientos profundos que tienen mayor contenido de proteínas. Estas proteínas, bueno, pues es lo que dice el título. Lo que hace esto es que recupera o trata como de tapar los huequitos, por decirlo así, de la cutícula, ¿ya? Para tratar de endurecerla y fortalecerla. Obviamente eso es algo temporal, eso no es algo permanente, pero ayuda a que los huequitos que tiene la cutícula del daño por la fragilidad capilar no se rompa tan fácil, ¿sí? Por decirlo así. No sabía que eso se podía Son hacer. Son marcas comerciales, o sea, nada dermatológico, son comerciales. No sabía que eso se podía hacer, tenía un concepto completamente erróneo, por lo que veo hoy, de ese tema de los huequitos de la cutícula, que me parece un muy buen conocimiento. Y la otra cosa, algo dijiste de la tricorrexis nodosa adquirida, que era muy común. Quisiste decir que era muy común en ese tipo de pelo, porque la tricorrexis nodosa adquirida es más rara que un perro a cuadros, pero tal vez en ese tipo de pelo. Ok, perfecto. Yaisa, me haces el favor y le das 2 besos a Mariana. Bueno. Hermosísima foto con la que nos premiaste en el día de hoy. Y lo mismo que para Jennifer Paola, la doctora Laurin, y para ti, Yaisa, felicitaciones. Excelentes las 2 charlas. Si Jennifer Paola le cambia el nombre a la suya, le queda todavía más hermosa. Y bueno, no, felicitaciones, porque yo creo que ya es hora de ir cerrando aquí. Liliana, en 2 minutos te mando una cosa por el chat para que me ayudes con el simposio de eosinófilo, una pregunta que te quiero hacer. ¿Ok? Sí, doctor, claro que sí, con mucho gusto, muchísimas gracias. Bueno, doctor Chalera, gracias por sus comentarios con la doctora Díaz, de verdad que es un tema apasionante y de verdad que es muy chévere y muy apropiado para nuestra población de acá del Valle del Cauca. Eso que aprendimos muchísimo el día de hoy. También agradezco que existan los tricólogos a donde podamos remitir los pacientes. Entonces, bueno, de verdad que sí, doctora Yaisa, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, fue un día de enfermedades del pelo,
Entonces, de verdad que sí, muchísimas gracias a todos por haberse conectado, gracias por estar mes a mes con nosotros, acompañándonos. Prometo que no va a volver a pasar lo que no nos pudimos ver en abril. En mayo estamos pendientes de la fecha, todavía no está muy clara, pero apenas que la tengamos van a recibir por correo, por todos los medios que les llega la invitación. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan buen fin de semana, nos estamos hablando. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego, feliz fin de semana. Chao.